Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. Puede llegar el momento en que las Fuerzas Armadas pueden decir: este barco se está hundiendo y no queremos hundirnos con él. Nicolás Maduro y sus cómplices temen y corren por sus vidas. Mucha atención, pueblo venezolano, porque en cualquier momento estallará la gran noticia en todo el país. Cansados de la mala gestión en el gobierno y observando cómo el país se viene abajo ante las represalias que han tenido las acciones del tirano, militares han jurado tomar las debidas acciones y ayudar a tumbar al régimen a como dé lugar. El periodista investigativo Castro Cando ha dejado entrever en su habitual programa que en los últimos días muchos militares le han dado la espalda al régimen y buscan que más compañeros estén de su lado y efectuar el golpe final. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue siendo un pilar fundamental del régimen, pero cada vez hay más señales de fracturas internas y deslealtades, de acuerdo a especialistas y fuentes militares y de inteligencia. Desde las elecciones presidenciales de julio de 2024 y a causa de la amplia cuestionado fraude masivo del régimen, se han reportado numerosas deserciones y episodios de desobediencia en las diversas ramas del sector militar. Por ejemplo, el pasado mes de marzo de este año, el alto mando de la Fuerza Aérea Bolivariana investigó a más de un centenar de militares, entre ellos más de 50 oficiales de alto y medio rango, por deserción, lo que sugiere un problema serio de lealtad o al mismo tiempo de agotamiento entre los mandos medios. Asimismo, hay indicios de que militares de bajo rango, enfrentados a condiciones precarias como salarios insuficientes y falta de alimentos, han abandonado sus puestos en mayor número desde la crisis postelectoral. Y que incluso Maduro y Diosdado están demasiado asustados, pero no solo por una rebelión militar, sino también por una intervención militar. El régimen ha respondido con una militarización creciente del país. Controles militares en revisiones de teléfonos y operativos en hoteles para buscar extranjeros se han intensificado desde fines de 2024, según reportes de inteligencia en Estados Unidos. Esto coincide con la implementación, por cierto, de este plan que se ha anunciado, Furia Bolivariana, lo ha anunciado Diosdado Cabello, anunciado en enero de este año, que busca prevenir supuestos intentos de golpes de Estado, pero que en la práctica ha servido o ha sido utilizado para reprimir la disidencia interna, tanto civil como militar, dentro del régimen. Pero recordemos que esto incluso ya lo había manifestado el sargento Graterol, que en el pasado hizo parte del anillo de seguridad de Maduro y Diosdado, y quien había comentado que Maduro ya estaba mandando espiar a los altos mandos militares ante una posible rebelión. Aparte, ellos cumplen función tecnológica y comunicacional dentro del Ministerio de la Defensa y el CEO, que está alrededor y al frente del Ministerio de la Defensa dentro de Fuerte Tiuna. En todas las comandancias generales de todos los componentes hay un funcionario cubano y del DGCIN que vigilan y tutorean todo el movimiento de todo funcionario militar en cada componente del Estado. Esa es la triste realidad de lo que hacen los cubanos, militares cubanos, que lo pusieron ahí porque eso viene incaucado de Cuba, que los va a vigilar a las personas y militares que murmuran, que dicen algo opuesto a lo que dice el gobierno. Esa es la función del cubano. Entonces es una función de inteligencia realmente. Esto, exactamente. Ante esto, Ocando también confirma la presencia de militares cubanos que fueron enviados por el régimen de Díaz-Canel para cuidar a Maduro y evitar más fracturas en su círculo interno. Por otro lado, la presencia de militares cubanos en roles de vigilancia y espionaje interno, especialmente del entorno cercano a Maduro, como por ejemplo la oficialidad que lo acompaña en Fuerte Tiuna, también ha sido señalado como un factor de desconfianza hacia los propios oficiales venezolanos, lo que está ayudando a exacerbar las tensiones dentro de las Fuerzas Armadas. A nivel estructural, las Fuerzas Armadas enfrentan una de las peores crisis operativas de los últimos años. La falta de recursos
agravada por la debacle económica, ha limitado el mantenimiento de equipos militares y ha reducido agudamente la moral de la tropa. Por ejemplo, se estima que apenas de 2 a 4 de los 23 aviones Sukhoi están operativos, mientras que la formación de personal militar está en su nivel más bajo. Pero es algo que el sargento Graterol también había advertido con anterioridad. Otra cosa, doctor, yo cuando operé ahí, operaba con muchos cubanos, oficiales cubanos. Ellos cumplen una función en la residencia presidencial que se encuentra en Los Pinos, dentro de Fuerte Tiuna, que es donde vive ahorita el dictador Nicolás Maduro Moro, que no es mentira. La función de los cubanos es, doctor, custodiar toda la residencia del presidente de la República. Para allá no sube nadie, puros cubanos, excepto el mayor general, que es director de la Casa Militar, y el director del DGCIN. Los enfermeros son cubanos. La persona de la logística que le prepara la comida, que antes eran venezolanos, no son venezolanos, son cubanos. Ellos tienen casa donde se reúnen, doctor, dentro de Fuerte Tiuna, donde vivía Tarek El Aizami, Tarek William Sá, Jorge Rodríguez, Dercy Rodríguez, Elías Jagua, Diosdado Cabello. Esa es una sala donde hacen las reuniones presidenciales, que está dentro de Fuerte Tiuna. ¿Y usted sabe quién custodia esa casa? Puros cubanos, vestidos de militar. Porque yo cumplí función con el jefe de Estado dictador ahorita, que cuando iba para esa reunión, los que estaban encargados de la custodia de la casa eran puros militares cubanos. Esa es la triste realidad de nuestras Fuerzas Armadas. Ocando posteriormente comentó que por más que Vladimir Padrino por ahora mantenga su lealtad al régimen, la estructura de altos mandos está tan fracturada que hoy Vladimir ya no tiene tanto poder y muy pronto podría ser de los primeros en caer. El alto mando, liderado por figuras como Vladimir Padrino, mantiene todavía una lealtad pública a Maduro, por supuesto reforzada por los beneficios económicos que recibe y el control que tiene sobre sectores clave como la explotación de oro ilegal, el narcotráfico, que es una economía muy importante, y por supuesto contratos con entidades del Estado. Sin embargo, la fragmentación del mando complica el tema de la unidad y la lealtad militar, una herencia, por cierto, de las reformas introducidas por Hugo Chávez, alias el líder galáctico, aunque según expertos consultados dificulta al mismo tiempo esta fragmentación, una rebelión coordinada, al menos al más alto nivel del alto mando. Además que están súper vigilados por los cubanos. La estructura burocrática, con más de 2.000 generales y almirantes, un número absolutamente desproporcionado en cuanto se le compara con la alta oficialidad de ejércitos como el de Estados Unidos, genera una confusión operativa, una característica típica no solo del ejército o de la Fuerza Armada, sino en general de la administración pública de la dictadura. Y por supuesto diluye la capacidad de acción, incluso de respuesta, frente a estos escenarios que ellos mismos están diciendo de intervención militar extranjera. Y que hoy muchos militares venezolanos ya están haciendo el llamado a la oficina federal del país norteamericano para brindar información y acabar lo más pronto con el problema del régimen. Por otro lado, las presiones de la administración Trump sobre el régimen de Maduro está ayudando a aumentar las tensiones internas y abriendo, por cierto, vías de comunicación de militares con algunas agencias federales de Estados Unidos, de acuerdo a fuentes militares que consulté aquí en Estados Unidos. Los contactos se han dado por diversas vías, incluyendo agencias como la DEA, por ejemplo, y oficiales de inteligencia del Comando Sur. Hay una interacción, por lo menos, de ciertos oficiales de la inteligencia en Venezuela que están filtrando información sensible a otros similares o a otros colegas aquí en los Estados Unidos. Aunque la estructura militar está debilitada y desgastada, no hay que perder de vista que aún se mantiene esta lealtad, al menos al nivel del alto mando, pero naturalmente por los beneficios, lo cual implica a su vez que si dejan de recibir beneficios, esto va a afectar, por supuesto, rápidamente los niveles de lealtad hacia la dictadura.
y que el rechazo hacia Maduro con el pasar de los días va creciendo, y esto solo es más peligroso para toda la dictadura, porque ya en la interna saben lo que se puede avecinar. Pero las fracturas en los niveles inferiores, la influencia extranjera, especialmente cubana, que es represiva, y la incapacidad operativa o de apresto operacional de la Fuerza Armada indican que ese equilibrio que hay en este momento dentro de los cuarteles es precario y podría derivar en una mayor inestabilidad si las presiones internas o externas se intensifican. Finalmente, el tema del rechazo a Nicolás Maduro entre los militares es un tema muy presente, especialmente entre, como dijimos, los rangos bajos y medios, aunque la cúpula militar sigue mostrando, por supuesto, a conveniencia, una lealtad de la boca para afuera. Testimonios de desertores y reportes de inteligencia sugieren que muchos soldados y oficiales de menor rango rechazan a Maduro más que todo por las condiciones de vida deplorables que enfrentan, salarios de hambre, falta de alimentos en los cuarteles y equipos obsoletos o inexistentes. Así que aquí no hay más nada que decir, pueblo venezolano. Tras esta información, todo parece indicar que los militares ya han tomado una decisión, y es la de muy pronto darle fin a la dictadura de Nicolás Maduro, por lo que ahora el tiempo dirá cuándo será el día del fin de esta pesadilla para Venezuela. El señor Nicolás Maduro, caramba qué elegancia, le llamé señor al dictador, felón matón Nicolás Maduro, firmó en la víspera el decreto de emergencia. Miren, la última vez que bajo el espectro de una emergencia aprobaron una ley llamada antibloqueo, para lo único que sirvió fue para justificarse en la cero transparencia, cero licitación, cero presentación y rendición de cuentas y robarse más de 23.000 millones de dólares. Sí, señores. Hoy hay una publicación de la plataforma unitaria de un comunicado, lo vamos a ver allí, directo al comunicado, y dame por favor, mi querido Simon, acompañamiento y yo lo leo, que reza lo siguiente, presten atención. La Plataforma Unitaria Democrática rechaza el decreto de emergencia económica firmado por Nicolás Maduro, ya que es una medida que no resuelve la crisis nacional y busca concentrar aún más poder de forma arbitraria, sin soluciones reales para el pueblo venezolano. Este decreto impuesto sin transparencia ni participación ciudadana ignora las necesidades del país y golpea duramente a trabajadores, comerciantes y empresarios, profundizando la pobreza, la inflación y la destrucción del sector productivo, especialmente entre los más vulnerables. Es un anuncio que deja más dudas que certezas. Nada plantea Maduro para combatir la inflación ni para mejorar el ingreso familiar. Denunciamos que esta decisión abre la puerta a abusos y discrecionalidad y alejándose de lo que Venezuela requiere: instituciones legítimas, políticas transparentes y un modelo económico que fomente la producción, el empleo y el bienestar. Pero eso es mucho pedirle camisón a Petra, ¿no? Digo yo. Y entiendo que es un comunicado de la plataforma y no lo estoy criticando, esto es un comentario. Porque es que estamos generándole por favor, a una gente que se mueve en las aguas de las economías criminales. Óigame, mi querido hermano de luchas, Andrés Velázquez, fue mucho más duro, claro. Él está de acuerdo con el comunicado. Si quieres, dame el comunicado que se vea el encabezado y todo, y el logo de la plataforma Unidos para Cambiar Venezuela y todo lo demás, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo Jesús David? Andrés Velázquez, que es un decreto para robar más, robar parejo, ya les conté yo. Vamos a retrotraernos al momento de la firma de esto. ¿Qué fue lo que dijo Nicolás Maduro? Dale play directo al video, por favor, si eres tan amable, de nuestra cuenta de X. Venga. En base al diálogo nacional, en base al esfuerzo nacional, voy a proceder, como lo anuncié ayer, a firmar el decreto por el cual, ante las circunstancias internacionales y el impacto de la guerra comercial y económica contra el mundo y contra Venezuela, contra todo nuestro continente, yo apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto de emergencia económica para
para proteger integralmente todos los sectores productivos y garantizar equilibrio, armonía, capacidad de resistencia y recuperación frente a las circunstancias que se presentan en el mundo. Equilibrio, armonía, capacidad de resistencia y recuperación frente a una circunstancia. Chico, antes de las sanciones tú acabaste con el 80% del aparato productivo del país. Antes incluso de las sanciones tú ya habías desatado una tremenda mega devaluación al punto que hoy vale 100.000 billones de bolívares. $1. Gran cipote, que vas a estar protegiendo nada. Se lo robaron todo. Lo destruyeron todo. Por eso es que algunos aplauden y otros se llevan las manos a la cara. Como diciendo Ave María Purísima otra vez. ¿Quién sabe con qué se va a venir este tipo? Échale un poquito para atrás para que ustedes vean que digo la verdad. Dale ahí, dale play. No tanto para atrás, es cuando van a empezar a aplaudir. A ver, ya van a ver, dale pues. Ajá. Contra todo nuestro continente, yo apelo a las facultades constitucionales que me da el decreto de emergencia económica para proteger integralmente todos los sectores productivos y garantizar equilibrio, armonía, capacidad de resistencia y recuperación frente a las circunstancias que se presentan en el mundo. Procedo. Hoy, 8 de abril, a firmar, señora vicepresidenta, el decreto de emergencia económico que me faculta por 2 meses a obrar, actuar y accionar distintas modalidades de políticas públicas para defender la economía nacional, protegerla y avanzar. Aquí está. Stop. Sí, Donald Trump, como él se llama. Lúcete con la firma y Donald Trump. Aquí está. Aquí está la orden ejecutiva de Donald Trump. 2 meses en los que puede pasar de todo, sobre todo sabiéndose que el trato a quien le habían ofrecido agenda cero es de cero agenda, porque no hay trato. Lo que hay es la voluntad de resolver, ya veremos cuanto antes mejor, un problema policial, criminal, judicial, con este que no es ni siquiera considerado gobierno de Venezuela, sino un grupo narcoterrorista que ostenta poder en tanto y cuanto todavía maneja las armas de la nación. Y en esto, amigas y amigos, yo tengo que recordar con toda claridad que 2 meses por delante, los riesgos del país son tan graves que le doy la razón a Andrés Velázquez. Para robar parejo como robó Tarek El Aissami. ¿Dónde está Tarek El Aissami? ¿Ustedes me pueden responder dónde está Tarek El Aissami? Pues yo le voy a decir dónde estaba hace 1 año exactamente, 9 de abril del año 2024. Lo estaban presentando, lo estaban presentando. ¿Ves? Tarek El Aissami cumple 1 año bajo custodia del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces fíjate lo que vamos a hacer. María Fernanda, me sueltas por el recuadro los videos y yo leo este especial de Efecto Cocuyo que agradezco, porque además, cumpliéndose 1 año de esto, no, esta de la parte de azul fue el 11, pero no importa, vamos a ver, el 11 y este es del 9 de abril. Fueron 2 días en consecutivo, Tarek El Aissami es vicepresidente de la República, exgobernador del estado Aragua, exministro de Relaciones Interiores de Venezuela, exministro del Petróleo, ex amigo de Nicolás Maduro. Son tantos los cargos que tuvo Tarek durante su ascenso en el chavismo que su caída pareciera ser algo inexplicable, incluso 1 año después de que apareciera con esposa, más delgado, pero con su clásico corte de pelo bien marcado. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué alevosía para escribir! Muy bien, la celebro. El 9 de abril de 2024, al mediodía, ya circulaba la imagen de Tarek El Aissami con las manos esposadas, escoltado por funcionarios de seguridad que se tapaban el rostro. Al chavista lo llevaban por un edificio de paredes blancas, es el otro video. Esa imagen era la reaparición del dirigente en la escena pública. 1 año antes había renunciado por Twitter a su cargo de ministro de Petróleo, una de las asignaciones más importantes en Venezuela. Sin embargo, varias personas han pasado por este cargo
y han terminado también con la misma suerte del Aizami. Recuerden que se llama Rafael Tellechea. Y a Tellechea también se lo llevó la marea para la prisión y no se sabe nada de él. Eulogio del Pino, ministro de Petróleo por un año entre 2016 y 2017. También Nelson Martínez y también, bueno, después Manuel Quevedo. Ese no, quien pasó por el cargo sin pena ni gloria, aunque es el único de los últimos ex jefes de la petrolera que no paró en la cárcel. Ahí tenían a estos dos, ¿bien? Sigue con los videos, por favor. Bien, ahí lo tenían ellos dos. Que el uno traicionó al otro y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa con Tarek El Aizami? Se preguntan aquí. ¿Qué pasa con Tarek El Aizami? Bueno, un año después de su detención es poco lo que se sabe del caso de Tarek El Aizami. Las autoridades no han mostrado más imágenes de él, ni tampoco lo mencionan. Incluso ahora que la economía venezolana pareciera estar más en problemas, el chavismo prefirió nombrar a otros enemigos antes que darle relevancia a su ex hombre fuerte. Resulta curioso esto porque, según el propio Jorge Rodríguez, las acciones del Aizami lastimaron enormemente a la economía venezolana durante la pandemia por COVID-19. El fiscal general Tarek William Saab también le dedicó una buena lista de adjetivos al Aizami cuando habló del caso el 29 de abril del 2024. Conspirador, mafioso, traidor a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente les voy a dejar claro algo. Después que la recuperación de algunos activos de los... Eso está mal ahí, no son 21.000 millones. La cuenta que sacó Germán Escarrera era 23.000 millones. ¿Ah? Después que Maduro comenzó a hablar del monto que habían recuperado en activos y Diosdado Cabello comenzó a hablar de una cifra diferente y finalmente no conciliaron las cifras y nadie sabe a dónde fueron a parar los activos, quién los tiene, quién los usufructa, quién los goza, cuánto dinero se recuperó, cuánto está todavía por ahí en wallets digitales y alguien tendrá las claves y no las quiere entregar. Al final del día queda ladrón robando a ladrón, pero estos no tienen perdón. Cerrado por hoy el asunto. La guerra comercial entre China y Estados Unidos tiene la doble capa. Protesta por el ataque de fentanilo que, según Trump, es deliberadamente enviado a América y ha acabado con centenares de miles de vidas. La guerra comercial entre Trump y el dictador Maduro, que incluye arancel directo del 15% a todas sus exportaciones a Estados Unidos y el arancel indirecto del 25% a quien le comprara gas y petróleo, tiene también la doble capa. Retaliación por el ataque de la banda delincuencial Tren de Aragua, ducto de drogas a Norteamérica y proveeduría de materias primas militares y comerciales a los enemigos de Estados Unidos. Con China, Trump tensa la cosa, aunque Beijing tiene fuerza para pulsear. Con la dictadura venezolana, Trump va por otra cosa y Maduro se queda sin oxígeno para respirar. La dictadura avanza rauda buscando cómo echarle candado al país y convertirlo en una réplica latinoamericana de Corea del Norte, y para eso se suman ya las voces de Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro a la trama de una operación de ataque contra Guyana o contra la ExxonMobil, tras lo que se culparía a Miraflores para justificar una invasión que buscaría derrocar al dictador Maduro. Pero intramuros, en el palacio, ya nadie camina despacio, todos andan de carreras, pues saben que de un palazo le paran trote a cualquiera. Prince, hablando desde Ecuador, donde ejerce de consultor, hablando del narcorrégimen, le causa a Nico un temblor. De un momento difícil, dicen en Miraflores, el más terrible de todos, asfixiados como están, se sale solo acudiendo al negocio criminal. Sabe Diosdado Cabello, y lo sabe Nicolás, que en esto Estados Unidos no les pasa ni una más. Enemigos los declararon por el Tren de Aragua y el cartel de los soles, y si tienen cerca actuando a Prince con sus operaciones, saben que les están avisando que recojan sus peroles. Algo grande se avecina y no es un ramo de flores. Miren, 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6. 6 y 2 son 8. ¿Y 8? 6. No hay pele por donde lo miren. Cuando resolla Diosdado Cabello, se le chispotea en la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, uniendo la trama en la que andan todos ellos, de decir, están por atacar. Nicolás Maduro la puso en pasado y en futuro. Están por atacar o bien a un funcionario de Guyana, que ya atrapamos a unos tipos y lo tienen ya enjuiciados y listos.
Imagínense ustedes la mentira. O van a atacar a una plataforma de Exxon para inculpar al régimen. Y a partir de ahí puede venir una invasión. Están, sin duda alguna, manifestando lo que temen y lo que discuten en el Palacio de Miraflores. Echarle candado, no al gobierno, al país, está dentro de sus opciones. No perdamos el pulso a cómo van las cosas. Pero se le chispoteó lo de Prince, intentando apresuradamente también de ocultar el temor que tienen por la cercanía ya en Latinoamérica de operaciones contra el narcotráfico. Y hay que ver cómo Sinaloa y como Jalisco Nueva Generación han tenido mucho que ver con la infestación, dirían, del narcotráfico en vastos sectores de países que han estado dominados gubernamentalmente por esa cosa que llaman hijos menores del narcosocialismo, de lo que hablábamos anoche. El caso de Argentina en Rosario, el caso de muchos sectores en Ecuador, frente a lo cual ha actuado con determinación Daniel Noboa, quien acusa ciertamente la causa de Correa es causa del narcodictador venezolano. Cuidado, lo mismo que dijo Eric Prince. Pero ¿en qué quiso convertir esto Diosdado Cabello? Admitiendo además su tremendo temor. Dame por favor, voy a leer la descripción del reel de Hasta el Final, que dice: María Corina nos tiene loco, sin decir una palabra. Ya, gracias, ahí sí. La llegada de Eric Prince a Ecuador incomoda al régimen de Nicolás Maduro. El Meón del Furrial, dicen, de Diosdado Cabello, acusa a Prince de ser asesor del narcotráfico y sugiere la presencia de campamentos paramilitares en Ecuador. Y ojo, que con esto quiere incluirlo en su propio programa coronado por María Corina Machado. Escuchémoslo, adelante. Andan calladitos, no han dicho, ninguno ha dicho nada. Lo denunciaba también la compañera Delcy, el tema de Eric Prince en Ecuador. Es el asesor del narcotráfico en Ecuador. Se le está poniendo dura la cosa para sacar la droga por aquí. Y mandaron un asesor de narcotráfico para allá, para Ecuador. Desde hace bastante tiempo se está manejando la información precisa de campamentos instalados en Ecuador de entrenamiento de paramilitares. Entonces, esta gente que está calladita, algo trama. Algo trama. Nosotros estamos tomando todas las medidas de chequeo y de revisión para ver en qué andan, pero es una operación de falsa bandera contra nuestro país, y no te extrañe que sea por la Guayana Esequiba. Nosotros denunciamos uno porque se les cayó la otra. Está bien. ¿Qué tiene que ver el rabo con las pestañas? Lo que el dicho se pronuncia de otra manera, ¿no? Pero aquí, para elegantizarlo un poquito, decimos, ¿qué tiene que ver el rabo con las pestañas? ¿Ah? Algo sabrán que todo ciertamente forma parte del mismo temor. Dame por favor la publicación de R. Calcina, 1944. Investigación de la periodista Sebastiana Barraez. En la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya se habla abiertamente de la salida de Nicolás Maduro. Hizo un nuevo llamado a los militares y a la policía, afirmando que los militares y los policías están a un solo paso de hacer lo correcto, contando algo de María Corina. Calestofoto es nuestro querido amigo Carlos Salazar. Le enviamos un saludo a Carlos Salazar. Adelante. Lo que Diosdado no ha entendido definitivamente, y por eso es que habla de que la oposición está callada y en algo andan, por supuesto, pero no solamente es que tiene el temor de lo que están haciendo, es que en la propia Fuerza Armada se ha hecho tan insostenible la situación que abiertamente se habla de la salida de Nicolás Maduro del poder. Se habla de la necesidad de salir de Nicolás Maduro del poder. Y eso es algo nuevo. Ojo, nunca se había dado de esta manera. ¿Ves?
Y es muy sencillo, atiende una lógica, déjalo correr sin audio. Tiene una lógica elemental. Lo que yo ayer con nuestro invitado, el CEO de Legisnova Corporation, el doctor en Derecho de Economía Ignacio de León, el que escribió el libro de Pablo Escobar al Tren de Aragua, señalaba, ¿no? No todos los policías son narcos ni delincuentes, no todos los militares son narcos y delincuentes. La inmensa mayoría no está en el delito y en consecuencia la inmensa mayoría no quiere que se los lleven los cachos, el castigo por delitos gravísimos a sus superiores que los tienen ahí pisados, amenazados junto con sus familias, con infiltrados del SEBIN, con DGCIM y todo lo demás. Así que la cosa se hace insostenible. Más que mencionar, más que aportar, lo dicho está, lo han escuchado, saquen sus propias conclusiones.